Bienvenidos, hermanos, ungidos de Dios. Hoy voy a compartir una verdad que necesita ser revelada. Una palabra que tocará su alma y despertará su conciencia espiritual como un rayo en la oscuridad. Si esta historia resuena en tu corazón desde las primeras palabras, si sientes que Dios te está hablando a través de este mensaje, no olvides suscribirte y compartir este testimonio con alguien que necesite. Tu apoyo ayuda a que estas palabras de esperanza y justicia divina lleguen a quienes más las necesitan en este momento crucial de sus vidas. Existe un antiguo proverbio que ha resonado a través de los siglos, transmitido de generación en generación como una advertencia sagrada. Nunca despiertes a un león dormido. Estas palabras llevan consigo la sabiduría de las edades. El conocimiento profundo de que ciertas fuerzas no deben ser provocadas, que ciertos límites no deben ser cruzados. Pero él, en su arrogancia ciega y su ignorancia espiritual, hicieron exactamente eso. Tocaron a alguien sin saber quién era realmente en el plano espiritual. Provocaron al intocable, desafiaron lo sagrado. Despertaron a quien permanecía en silencio, no por cobardía, no por debilidad, no por falta de poder, sino por estrategia divina. Su quietud era como la calma que precede a la tormenta más devastadora que jamás hubieran podido imaginar. Lo que esas personas no comprendieron, lo que su visión limitada y terrenal no pudo discernir, es que existen consecuencias espirituales profundas y eternas para cada acción que tomamos en este plano terrenal. Cada palabra pronunciada con malicia, cada acto de crueldad deliberada, cada intento calculado de destruir lo que Dios protege con celo divino. Todo queda registrado en el reino espiritual como evidencia incontrovertible. La envidia, esa serpiente venenosa que se enrosca alrededor del corazón humano, ciega los ojos del entendimiento y pervierte la percepción de la realidad. Los conflictos humanos, cuando son alimentados por esta pasión destructiva, revelan la verdadera naturaleza del corazón. Exponen lo que realmente habita en las profundidades del alma humana. Y cuando alguien, movido por estas fuerzas oscuras, intenta destruir a un elegido, a un ungido del Altísimo, las fuerzas celestiales entran en movimiento como un ejército invisible, pero implacable. Ellos no sabían con quién se estaban metiendo. No comprendían la magnitud de lo que estaban desafiando, pero lo descubrieron de la peor manera posible, cuando ya era demasiado tarde para retractarse, cuando las consecuencias ya habían sido puestas en movimiento por manos que no. Aaron Hughes, su primer gran error, el error que sellaría su destino, fue no reconocer quién eras verdaderamente en el plano espiritual. Te miraron con ojos carnales, limitados por la percepción humana superficial, ciegos a las realidades del reino invisible que opera paralelamente a nuestro mundo visible. Vieron solo lo que estaba en la superficie, sin discernir el espíritu que habitaba en ti, sin percibir la unción que descansaba sobre tu vida como un manto invisible, pero real. Llevabas una marca divina, un sello celestial que te distinguía de los demás como una marca de fuego, invisible, grabada en tu alma. Era la señal de que pertenecías a alguien más grande, de que estabas bajo una protección especial, de que tu vida tenía un propósito que trasciende lo ordinario y se adentra en lo extraordinario de los planes divinos. Pero en su ceguera espiritual, interpretaron tu humildad como debilidad, tu paciencia como pasividad, tu silencio como sumisión. ¡Qué error tan tremendo! ¡Qué malinterpretación tan costosa! No comprendieron que estabas siendo moldeado por el Altísimo mismo para un
propósito específico y grandioso. Como un diamante es formado bajo presión extrema para brillar con una luz que existe una diferencia abismal. Un abismo tan profundo como el océano mismo, entre quien lleva un llamado divino grabado en su ADN espiritual y quien vive solo por los impulsos carnales de la naturaleza humana caída. Tú fuiste separado desde antes de nacer, elegido con un propósito eterno, preparado a través de pruebas que otros jamás soportarían, forjado en el fuego de experiencias que quebrarían a los de corazón débil. Cada dolor que enfrentaste no fue casualidad ni crueldad del destino, sino parte de un proceso divino de preparación. Cada lágrima derramada en secreto, cada gota salada que rodó por tu rostro en la soledad de tu cuarto, fue recolectada en las copas celestiales como evidencia de tu fidelidad bajo. Cada noche que pasaste de rodillas en oración, luchando con Dios como Jacob, fue añadiendo fortaleza a tu carácter y profundidad a tu relación con lo divino. Todo esto fue parte de tu proceso de preparación para algo que tu mente consciente aún no podía comprender completamente. Tu historia personal se convirtió en un testimonio vivo e incontrovertible de que Dios Todopoderoso nunca abandona a sus elegidos, ni siquiera en los momentos más oscuros, cuando parece que la injusticia ha triunfado temporalmente. Para ti que me escuchas atentamente y te identificas profundamente con esta jornada de sufrimiento transformado en victoria, quiero que sepas con certeza absoluta: tu tiempo personal de vindicación también llegará inevitablemente. Mantente firme como roca en tu posición. Eras como un atleta en entrenamiento intensivo. Sigue confiando inquebrantablemente en la fidelidad divina. No renuncies jamás a tu fe, aunque las circunstancias parezcan contradecir todas las promesas que has recibido. El mismo Dios que luchó sobrenaturalmente por la persona de esta historia está luchando ahora mismo por cada ser humano que permanece fiel a su llamado divino, que se mantiene en integridad a pesar de la oposición, que elige el camino correcto, aunque sea el más difícil de caminar. Las personas que intentaron destruirte ahora sirven como ejemplo permanente para otros que puedan estar considerando la posibilidad de atacar a los ungidos de Dios, sin saber exactamente para qué competencia te estabas preparando. Tu historia se convirtió en una advertencia poderosa que resonará a través de Generosity. Bajo ninguna circunstancia se metan con alguien que está bajo la protección directa y personal del Altísimo. Si este mensaje ha tocado las fibras más profundas de tu corazón, si has reconocido tu propia jornada reflejada en estas palabras de esperanza y vindication, no dejes de suscribirte inmediatamente a este canal y activar todas las, pero sintiendo en lo profundo de tu ser que algo grande se acercaba. Notificaciones. Somos una familia espiritual que camina junta, fortaleciéndonos mutuamente a través de la palabra viviente y el testimonio. Comparte este mensaje urgentemente con alguien que necesite escuchar desesperadamente sobre la fidelidad inquebrantable de Dios en medio de las injusticias más dolorosas de la vida. Déjame tu testimonio en los comentarios sobre cómo Dios ha obrado en tu propia vida. Recuerda siempre esta verdad fundamental. Atacaron pensando que estaban lidiando con alguien común. Eres infinitamente más que vencedor a través de aquel que te amó desde antes de la fundación del mundo. Lo más glorioso, lo más extraordinario de tu vida aún está por venir. Y nadie en el cielo, la tierra o el infierno puede impedirlo. Con una persona ordinaria que podrían manipular con sus juegos psicológicos, humillar con sus tácticas crueles o destruir con sus estrategias malévolas. Pero tocaron a alguien que tiene respaldo celestial, protección divina
que opera las 24 horas del día. Cobertura espiritual que ninguna fuerza humana puede penetrar o remover. Era como si estuvieran intentando apagar una llama que fue encendida por el propio Dios, tratando de extinguir un fuego sagrado con sus soplos humanos. Su esfuerzo era no solo inútil, sino peligrosamente contraproducente, porque cada intento de apagar esa llama solo la hacía arder con más intensidad. Praise tu identidad verdadera, tu naturaleza espiritual auténtica, estaba oculta a los ojos carnales que solo pueden percibir lo superficial. Pero era perfectamente visible en el reino espiritual, donde los ángeles reconocían quién eras con una claridad cristalina. Las fuerzas de las tinieblas también sabían contra quién estaban luchando. Y por eso movilizaron tanta energía destructiva en tu contra. Solo ir en su ignorancia espiritual voluntaria, no discernieron la magnitud de lo que estaban haciendo. La arrogancia es una de las mayores trampas que el enemigo de las almas usa para cegar a las personas espiritualmente, como una venda invisible que se coloca sobre los ojos del entendimiento. Desarrollaron una ilusión peligrosa y autodestructiva de que podrían hacer cualquier cosa sin enfrentar consecuencias, de que sus acciones quedarían impunes en un universo sin justicia. Creyeron que podrían atacar, conspirar y salir completamente ilesos, como si vivieran en un mundo sin leyes espirituales, sin principios que gobiernan las acciones y sus resultados. Esta mentalidad revela una ignorancia profunda y willful ciega sobre cómo funciona realmente el universo espiritual que opera detrás de lo que vemos. Existe una ley inmutable que gobierna todas las cosas, una ley tan firme como la gravedad y tan inevitable como la salida del sol. La ley de la siembra y la cosecha, de la acción y la reacción espiritual, de lo que plantas en el terreno de la vida. Exactamente eso cosechas, muchas veces multiplicado. Nadie escapa de esta ley. Por más poderoso que se considere en el plano natural, por más influencia que crea tener, por más recursos que tenga a su disposición. Se sintieron invencibles porque tal vez tenían recursos económicos abundantes, influencia social considerable, conexiones políticas poderosas, o números de su lado que les daban una falsa sensación de seguridad. Pensaron que esas ventajas temporales y terrenales los protegerían de las consecuencias espirituales que se estaban acumulando como nubes de tormenta en el horizonte de sus vidas. Pero olvidaron, en su arrogancia ciega, que existe una justicia superior que no se impresiona con títulos humanos o posiciones sociales, que no se puede comprar con dinero ni influenciar con conexiones. Esta justicia opera desde una dimensión que trasciende completamente el poder terrenal y se ríe de los intentos humanos de evitar sus consecuencias. Confundieron la paciencia divina con ausencia de justicia. Interpretaron el silencio del cielo como aprobación de sus acciones. No entendieron que Dios es lento para airarse, pero cuando su ira justa se enciende, arde como fuego consumidor que no se puede apagar con recursos humanos. La ilusión de la impunidad los hizo acumular transgresiones sobre transgresiones, como alguien que apila dinamita sin darse cuenta de que está construyendo su propia destrucción. Cada acto de maldad era como una piedra más siendo colocada en una balanza, invisible pero real, que existe en el reino espiritual. Una balanza que mide con precisión divina cada injusticia cometida. Y cuando esa balanza finalmente alcanzó el límite establecido por la justicia celestial, el peso de las consecuencias cayó sobre ellos con una fuerza devastadora que jamás imaginaron posible. Como una luz que había estado acumulándose en silencio y finalmente se desplomó, con poder destructivo. Mantente conmigo hasta el final de esta revelación, porque lo que viene te dejará sin aliento
y cambiará para siempre tu perspectiva sobre cómo opera la justicia divina en las vidas de aquellos que tocan a los ungidos del Altísimo. La transformación que está a punto de descubrirse te mostrará que Dios nunca abandona a sus hijos fieles. Cada intento calculado de quebrantarte, cada estrategia maliciosa diseñada para destruir tu espíritu, se por la alquimia sobrenatural de la providencia divina, en un instrumento en las manos del Creador para fortalecerte de maneras que jamás habrías imaginado posibles. Pensaron que te estaban destruyendo sistemáticamente, desmantelando tu vida pieza por pieza. Pero en realidad estaban participando involuntariamente en tu proceso de refinamiento espiritual, como trabajadores inconscientes en la fundición divina. Lo que estaba destinado para el mal por sus corazones llenos de malicia. El Altísimo, en su sabiduría infinita y su poder transformador, lo convirtió en bien, como solo Él puede hacer. Es el mismo principio que transforma la presión aplastante de la tierra en diamantes preciosos, que convierte el carbón ordinario en gemas de valor incalculable. Es como la diferencia fundamental entre el carbón común que encontramos en la superficie y el diamante que deslumbra con su brillo eterno. Ambos están hechos del mismo material básico en carbono puro, pero uno pasó por presión extrema y temperatura abrasadora que lo transformaron en la piedra más preciosa y resistente que existe en la naturaleza, capaz de cortar cualquier otro material. Tú eres el diamante humano que emergió de la presión sobrenatural que aplicaron sobre tu vida, pensando que te estaban pulverizando, sin saber que te estaban perfeccionando. Cada momento de presión fue añadiendo brillo a tu carácter. Cada grado de temperatura emocional fue incrementando tu resistencia espiritual. Cada palabra dura que pronunciaron contra ti, cada insulto lanzado con veneno, cada calumnia esparcida con malicia, fue como el martillo preciso del orfebre maestro, golpeando el oro bruto de tu potencial, removiendo las impurezas de tu carácter y revelando el metal precioso que Dios había colocado dentro de ti desde el principio. Cada conspiración arquitectada en las sombras, cada plan malévolo diseñado en secreto, se convirtió en parte del proceso divino de lapidación de tu carácter, como las herramientas del joyero que cortan y pulen hasta crear una obra maestra. Fueron herramientas inconscientes en las manos del gran artífice, instrumentos que Él usó para esculpir la obra de arte que eres destinado a ser. El fuego que intentaron usar para consumirte completamente se convirtió, por la intervención sobrenatural, en el fuego sagrado que purificó tu alma de toda escoria, quemando solo lo que no pertenecía a tu verdadera naturaleza espiritual. Las lágrimas que derramaste en secreto, cada gota salada que cayó en la soledad, lavaron tu visión espiritual como lluvia pura, permitiendo que vieras verdades eternas que antes estaban ocultas detrás del velo de lo temporal. La soledad forzada que te impusieron, pensando que te estaban aislando para debilitarte, se transformó por la gracia divina en intimidad preciosa con lo divino, en momentos de comunión que no habrías tenido si hubieras permanecido rodeado del ruido de las multitudes. En esos momentos de aparente abandono humano, descubriste que nunca estuviste realmente solo, porque el Creador del universo estaba contigo de manera más tangible que nunca, mientras ellos celebraban cada pequeña victoria temporal contra ti, levantando copas de champán por sus triunfos aparentes. El cielo estaba operando una transformación profunda y permanente en tu naturaleza interior. Un proceso de metamorfosis espiritual que ningún ojo humano podía ver, pero que era tan real como la transformación de una oruga en mariposa. Estaba siendo preparado para un nivel de autoridad espiritual que solo puede alcanzarse a través de un camino específico.
el sufrimiento voluntario soportado con gracia y la injusticia enfrentada en silencio con dignidad. Era una universidad espiritual donde el plan de estudios incluía lecciones que no se pueden aprender en libros, solo en la escuela de la experiencia divina. El tormento emocional que causaron desarrolló en ti una compasión sobrenatural por los que sufren, una empatía que trasciende la comprensión humana normal. Ahora puedes mirar a alguien que está pasando por dolor y entender no solo lo que usted, sino también lo que Dios está haciendo en su vida a través de esa experiencia. Aparentemente negativa. El rechazo brutal que enfrentaste abrió tu corazón de par en par para los rechazados de este mundo, para aquellos que la sociedad ha desechado como inútiles. Ahora eres un refugio para los que no tienen refugio, una voz para los que han perdido su voz, una esperanza para los que han perdido toda esperanza. La traición dolorosa que experimentaste de parte de aquellos en quienes confiabas te enseñó a valorar la lealtad genuina como el tesoro raro que realmente es. Ahora puedes distinguir entre la amistad superficial que se desvanece en las dificultades y la lealtad auténtica que permanece firme como roca en medio de las tormentas más fuertes. Cada herida que recibiste se convirtió en una fuente inagotable de sabiduría espiritual. Cada cicatriz en un recordatorio de las batallas vencidas. Cada dolor en una puerta abierta hacia una comprensión más profunda de los misterios de Dios y sus caminos que son más altos que nuestros caminos. Si esta palabra está tocando las fibras más profundas de tu corazón ahora mismo, si reconoces tu propia jornada en estas descripciones, déjame saber en los comentarios cómo Dios ha usado las pruebas y dificultades en tu vida para moldearte y transformarte. Tu testimonio puede ser exactamente la palabra de esperanza que alguien más necesita escuchar hoy. La chispa que encienda la fe en un corazón que está a punto de rendirse. Lo que muchos seres humanos no comprenden. Lo que escapa a la percepción de aquellos que viven solo en la dimensión física. Es que existe un sistema de registro espiritual absolutamente perfecto e infalible que documenta meticulosamente cada acción, cada intención oculta del corazón humano. Nada, absolutamente nada, pasa desapercibido a los ojos del Eterno que todo lo ve. Cada movimiento que hicieron contra ti, cada estrategia que implementaron, cada palabra maliciosa que pronunciaron, fue cuidadosa y detalladamente anotado en los libros celestiales como evidencia incontrovertible que sería usada en el momento apropiado. Mientras pensaban que sus acciones estaban ocultas en las sombras de la conspiración humana, que podrían maniobrar en secreto sin consecuencia. Una realidad completamente diferente estaba ocurriendo en el reino espiritual. Invisible pero más real que el mundo físico. Cada palabra susurrada en reuniones secretas. Cada plan arquitectado en la privacidad de sus hogares. Cada semilla de discordia plantada con intención maliciosa. Todo estaba siendo registrado como evidencia contra ellos en un tribunal que opera con justicia perfecta e incorruptible. La justicia divina no depende de testigos humanos falibles o pruebas materiales que pueden ser manipuladas o destruidas. El propio universo, creado por la palabra divina, sirve como testigo fiel cuando alguien actúa contra los propósitos celestiales. Las paredes de sus casas absorben las vibraciones de las palabras maliciosas, como esponjas invisibles. El aire mismo lleva el peso de las intenciones perversas, como un archivo viviente. Nada se pierde en la economía espiritual perfecta de Dios. Se convirtieron en sus propios testigos de acusación más efectivos. Cada acción maliciosa dejó una huella digital espiritual única e irremovible que los conecta directamente a las consecuencias que vendrían como olas inevitables.
del océano de la justicia divina. No hay manera de negar la evidencia. No hay forma de huir de la responsabilidad. No pueden alegar inocencia cuando sus propias acciones sirven como prueba incontestable de su culpabilidad. La arrogancia espiritual los hizo olvidar por completo que existe un juez supremo que no puede ser corrompido con dinero, influenciado con conexiones o engañado con mentiras hábilmente construidas. Este juez no juzga apenas pelos fatos visibles en la superficie, sino por las motivaciones más ocultas del corazón humano, penetrando como rayos X divinos hasta las intenciones más secretas del alma. Él ve más allá de las máscaras cuidadosamente construidas y las apariencias meticulosamente mantenidas, penetrando hasta la esencia verdadera de cada ser humano. No existe maquillaje espiritual que pueda ocultar la realidad del corazón. Delante de sus ojos, que son como fuego penetrante, activa las notificaciones para no perderte ninguna revelación como esta, que puede cambiar tu perspectiva de vida para siempre. Estas verdades están transformando vidas alrededor del mundo. Y tú puedes ser parte de esta revolución espiritual. Cada lágrima que derramaste en secreto, cada gota salada que rodó por tus mejillas en la soledad de tu cuarto, fue recolectada por manos angelicales como evidencia preciosa a tu favor en el Tribunal Celestial. Cada oración silenciosa que hiciste pidiendo fuerza para soportarlo insoportable fue oída y registrada en los archivos divinos como testimonio de tu fe inquebrantable bajo presión extrema. Tu comportamiento ejemplar ante la injusticia más cruel. Tu respuesta madura ante la provocación más intensa. Se convirtió en tu mayo ere abogado en el tribunal celestial, hablando más fuerte que cualquier defensa verbal que podrías haber presentado. Ellos crearon un expediente espiritual devastador contra sí mismos, sin darse cuenta de que cada acción maliciosa era como firmar su propia sentencia condenatoria. Cada día que pasaba añadía más evidencias al proceso judicial que se estaba construyendo meticulosamente contra ellos en las cortes celestiales, donde la justicia opera con precisión divina. La justicia divina estaba compilando un caso absolutamente irrefutable que sería presentado en el momento perfecto, cuando todos los elementos estuvieran en su lugar y la hora señalada por la providencia hubiera llegado. Era como un rompecabezas celestial, donde cada pieza de evidencia encajaba perfectamente para formar un cuadro completo de culpabilidad. Cuando la hora finalmente llegó, no fue necesario buscar pruebas adicionales o presentar argumentos complejos en su defensa. Sus propias acciones hablaron más fuerte que cualquier acusación formal que podría haber sido presentada. Se condenaron con sus propias escolas, sellaron su destino con sus propias manos, cavaron su propia tumba con sus propias decisiones. ¿Has vivido una situación similar donde la injusticia parecía triunfar? Comparte tu experiencia en los comentarios y ayuda a otros a reconocer cuando Dios está tratando de hablarles a través de las circunstancias difíciles de la vida. Tu historia puede ser el faro de esperanza que alguien necesita para no naufragar en la tormenta. La burla cruel y despiadada siempre ha sido el arma preferida de los espiritualmente ciegos contra aquellos que llevan una luz diferente, una frecuencia espiritual que los incomoda profundamente. Se rieron de ti con risas huecas y forzadas. Hicieron bromas pesadas a tu costa. Crearon apodos despectivos diseñados para herirte. Intentaron convertir tu seriedad espiritual genuina en motivo de escarnio. Pero no sabían, en su ignorancia espiritual voluntaria, que se estaban burlando de algo sagrado, de algo que había sido tocado y apartado por manos divinas. Era como burlarse del arca del pacto sin comprender que estaban tocando algo que pertenecía exclusivamente a Dios.
Detrás de la burla siempre existe una mezcla tóxica y explosiva de envidia, courtesy, inseguridad profunda y reconocimiento inconsciente, pero real de superioridad. Spiritual, Sabian, en los rincones más profundos de sus corazones donde no pueden mentirse así. Misra, que había algo especial y único en ti que ellos no poseían y nunca podrían adquirir a través de esfuerzo humano. Esa percepción dolorosa los molestaba profundamente como una espina clavada en el alma. Los mantenía despiertos en las noches inquietas. Los llenaba de una amargura que crecía como cáncer espiritual. Entonces intentaron disminuir esa luz que los hacía sentir pequeños a través del ridículo sistemático y la humillación pública. Cuando alguien se burla de lo que no puede entender espiritualmente, revela mucho más sobre su propia condición interior que sobre el objeto de su burla despiadada. Expusieron su propia pobreza espiritual como mendigos exponiendo sus trapos, su incapacidad total de discernir lo sagrado de lo común, su ceguera espiritual para las cosas de lo alto que operan en frecuencias que sus receptores espirituales bloqueados no pueden captar. Cada risa forzada era en realidad un grito silencioso pero desesperado de su propio vacío interior. Un intento patético de llenar con ruido el silencio insoportable de sus almas. Aridas era como aplausos en un teatro vacío. Ruido sin sustancia. Sonido sin significado real. La burla funcionó como un filtro divino extraordinariamente eficaz que separó automáticamente a los verdaderos de los falsos en tu círculo, revelando quién tenía discernimiento espiritual genuino y quién operaba apenas en la carne ciega. Fue una forma sobrenatural de Dios mostrarte quién realmente merecía tu confianza sagrada y tu cercanía íntima. Tu silencio los confundió completamente. Los dejó sin brújula en territorio desconocido. Esperaban gritos desesperados. Esperaban defensa histérica. Esperaban que rebatieras cada acusación con la misma intensidad emocional que ellos usaban para atacarte. Que lucharas con las mismas armas carnales y mundanas que habían elegido como instrumentos de guerra. Pero elegiste conscientemente el silencio. Y esa elección los dejó completamente perdidos sobre cómo proceder. Como guerreros que llegan al campo de batalla y encuentran que no hay nadie contra quién luchar. Como boxeadores lanzando golpes al aire. Lo que no entendieron en su confusión creciente es que existe una diferencia abismal y fundamental entre el silencio de la derrota total y el silencio de la estrategia divina perfectamente orquestada. Tu silencio no venía de la falta de argumentos válidos o de la incapacidad de defenderte con elocuencia. Venía de una confianza profunda y sobrenatural de que tenías un abogado infinitamente mayor luchando tu batalla en tribunales superiores donde la justicia opera con pureza absoluta. Mientras interpretaron tu quietud como admisión tácita de culpa o como señal inequívoca de debilidad espiritual. Tú estabas operando en una frecuencia espiritual completamente diferente. Sintonizado con estaciones celestiales que sus receptores terrenales no podían captar. Sabías por revelación divina que algunas batallas no deben librarse en el nivel carnal y temporal, sino entregarse completamente al control divino que opera desde dimensiones. Era sabiduría que viene de arriba, discernimiento que solo puede ser impartido por el Espíritu de la verdad. Tu silencio fue estratégicamente perfecto porque permitió que se revelaran completamente en su verdadera naturaleza. Sin pretensiones. Les diste cuerda suficiente para ahorcarse espiritualmente. Espacio suficiente para exponer completamente quiénes realmente eran en lo profundo de sus corazones.
Cada palabra que pronunciaron contra ti sin encontrar respuesta o resistencia, los expuso aún más, mostrando sus verdaderas naturalezas para todos los que tenían ojos espirituales para ver la realidad detrás de las apariencias cuidadosamente. La sabiduría celestial que operaba en ti te enseñó una verdad profunda que pocos seres humanos llegan a comprender. Hay momentos en la vida cuando la mejor defensa es no ofrecer ninguna defensa humana, cuando la estrategia más poderosa es la aparente inacción, cuando la victoria más completa viene a través de la rendición total a la voluntad divina. Era dejar que la verdad eterna se manifieste por sí misma, sin interferencia humana. Que los hechos hablen más fuerte que las palabras más elocuentes. Que la justicia divina opere sin la contaminación de esfuerzos humanos. Era confiar completamente en que aquel que conoce el fin desde el principio tenía todo bajo control absoluto. Confundieron tu mansedumbre genuina con cobardía patética, no sabiendo que la verdadera fortaleza espiritual muchas veces se manifiesta a través de la contención voluntaria, del poder controlado que elige no manifestarse hasta el momento perfecto. Un río profundo y silencioso puede llevar mucha más agua y tener mucho más poder que una cascada ruidosa que hace mucho ruido, pero se agota rápidamente. Tu fortaleza estaba en la profundidad espiritual, no en el volumen de protestas o en la intensidad de defensas emocionales. Mientras ellos gastaban enormes cantidades de energía gritando, acusando sin fundamento, conspirando en las sombras, tú canalizabas conscientemente tu energía para fortalecer tu conexión con lo divino, para alinearte más perfectamente con propósitos que trascienden las luchas temporales de este mundo pasajero. Cada momento de silencio exterior era un momento de recarga espiritual interior, de alineamiento más perfecto con las frecuencias celestiales, de sintonización más fina con la voluntad del Altísimo para tu vida y tu destino. Ese gran revelador de todas las verdades ocultas, mostró que tu silencio fue la estrategia más poderosa que podrías saber. Urup permitió que Dios luchara por ti de forma completamente sobrenatural, sin que tus propias palabras imperfectas o acciones limitadas interfirieran con el proceso divino de vindicación que se estaba desarrollando. Fue una demostración de fe madura que pocos consiguen alcanzar, un nivel de confianza en la providencia divina que solo puede desarrollarse a través de caminar a través de fuegos que prueban la autenticidad de la fe. Profesor, ¿te ha pasado algo parecido en tu vida? ¿Has tenido que elegir el silencio cuando todo en ti quería gritar y defenderte? Dale like si esta historia resuena profundamente con tu experiencia y ayuda a que más personas puedan ver este mensaje de esperanza y vindicación divina. El universo espiritual, operando con precisión y misericordia divinas, siempre envía advertencias claras antes de ejecutar las grandes correcciones que cambiarán el curso de los eventos. Señales sutiles, pero inequívocas, claras para quien tiene discernimiento espiritual, comenzaron a aparecer en sus vidas mucho antes de que llegaran las consecuencias devastadoras que se avecinaban como tormenta en el horizonte. Pero el orgullo, esa fortaleza del alma humana caída, los cegó completamente para estas alertas divinas que llegaban como mensajes de misericordia, dándoles oportunidades de reconsiderar su rumbo antes de que fuera demasiado tarde para cambiar el destino que se estaban forjando con sus propias manos. Pequeños contratiempos comenzaron a ocurrir en sus vidas como gotas que preceden a la lluvia torrencial. Planes que antes funcionaban perfectamente, que ejecutaban sin el menor contratiempo, empezaron a salir mal sin explicación aparente que sus mentes racionales pudieran comprender. Relaciones que parecían sólidas como roca
comenzaron a presentar grietas inexplicables, fisuras que crecían día a día, como fracturas en un edificio condenado. Era como si una protección invisible, pero real, estuviera siendo removida gradualmente de sus vidas, como un paraguas espiritual que se desvanecía, dejándolos expuestos a fuerzas que antes no podían tocarlos. La cobertura divina que una vez los protegía estaba siendo retirada centímetro a centímetro debido a sus acciones persistentes contra un protegido del Altísimo. Estas señales no eran coincidencias casuales o rachas temporales de mala suerte, que podrían explicarse con lógica humana. Eran advertencias misericordiosas del cielo, mensajes codificados de que estaban caminando en una dirección espiritualmente peligrosa, tocando territorio sagrado protegido, metiéndose con alguien que estaba bajo protección especial de fuerzas que operan más allá de la comprensión humana. Personas sabias y discernientes en su entorno trataron repetidamente de alertarlos sobre el peligroso curso que habían tomado. Amigos genuinos, familiares preocupados, consejeros espirituales con experiencia. Algunos incluso sugirieron directamente que pararan con los ataques sistemáticos, que cambiaran de estrategia antes de que fuera demasiado tarde, que tal vez estaban yendo demasiado lejos en territorio desconocido y peligroso. Pero rechazaron consistentemente estos consejos bien intencionados, interpretándolos como debilidad de carácter o falta de determinación para llegar hasta el final. La terquedad espiritual había echado raíces profundas en sus corazones, cegándolos a la sabiduría que venía de fuentes que genuinamente se preocupaban por su bienestar. La terquedad espiritual es una de las condiciones más peligrosas y autodestructivas que un ser humano puede desarrollar. Es cuando la persona se vuelve completamente sorda a las advertencias divinas, ciega a las señales sobrenaturales, insensible a las correcciones que vienen de la misericordia celestial. Queda atrapada en una burbuja de autojustificación impenetrable que le impide ver la realidad espiritual que opera a su alrededor. Cada señal divina ignorada, cada advertencia desechada, cada consejo sabio rechazado, aumentaba exponencialmente la gravedad de las consecuencias que se estaban acumulando en el reino espiritual como cuentas en un abaco celestial. Era como ignorar deliberadamente las sirenas de advertencia de un tsunami espiritual que se acercaba con poder devastador. La misericordia divina estaba ofreciendo múltiples oportunidades de arrepentimiento genuino, ventanas de gracia que se abrían para permitir un cambio de curso antes de que las consecuencias se volvieran irreversibles. Pero interpretaron esa paciencia divina como permiso celestial para continuar con sus acciones destructivas, como luz verde para acelerar hacia el abismo que se abría delante de ellos. Existe una metáfora poderosa e ilustrativa que resume perfectamente lo que pasó. En tu experiencia, una imagen que captura la esencia de la transformación sobrenatural que ocurrió. Intentaron enterrarte vivo, sepultar tu influencia, borrar tu presencia de la faz de la tierra, pero no sabían la verdad fundamental de lo que realmente eras en esencia. Spiritual. No sabían que eras una semilla divina, un potencial latente que llevaba dentro de sí la capacidad de multiplicarse exponencialmente, y toda semilla enterrada en las condiciones correctas, lejos de morir como esperan sus sepultureros. No muere, sino que germina, crece y se multiplica de forma que desafía toda lógica humana y expectativa. Natural. Cada intento sistemático de suprimirte, de esconderte de la vista pública, de marginalizarte socialmente, de hacerte desaparecer de la influencia que ejercías, fue en realidad colocándote en el ambiente perfecto para un crecimiento sobrenatural
que trascendería todas sus expectativas más pesimistas. La oscuridad que impusieron sobre tu vida, pensando que era tu sepultura final, se convirtió por la alquimia divina en el suelo fértil donde tus raíces espirituales se profundizaron hasta niveles que nunca habrías alcanzado en la superficie de la comodidad y el reconocimiento humano. El proceso doloroso que viviste en la tierra del olvido aparente y el rechazo sistemático fue absolutamente esencial para tu transformación interior. Fiu Ahi. Lejos de las miradas superficiales y los aplausos vacíos, donde desarrollaste la estructura interna necesaria para soportar la grandeza que estaba siendo preparada para ti en los planos celestiales. Las raíces espirituales crecieron primero, completamente invisibles a los ojos humanos, pero fundamentales para lo que vendría después. Como un iceberg que muestra solo una pequeña parte de su verdadera magnitud. Tu crecimiento subterráneo era mucho mayor que cualquier cosa visible en la subterránea. Celebraron prematuramente cuando lograron alejarte de los círculos de influencia, cuando consiguieron reducir tu presencia visible, cuando pensaron haberte neutralizado completamente como amenaza a sus planes. Levantaron copas en celebraciones que no sabían que eran en realidad funerales de sus propias victorias futuras. No sabían que estaban creando las condiciones perfectas para una resurrección espiritual que sorprendería no solo a ellos, sino a todos los que habían sido testigos de tu aparente derrota. Era como plantar una semilla de secuoya sin saber que estaban plantando lo que se convertiría en uno de los árboles más grandes y longevos del mundo. Durante ese período de aparente derrota total, de invisibilidad forzada, de silencio impuesto, transformaciones profundas e irreversibles estaban ocurriendo en las dimensiones más íntimas de tu ser, como una semilla que germina en la oscuridad completa del suelo. Estabas desarrollando nueva fortaleza espiritual, nueva sabiduría que viene del sufrimiento procesado correctamente, nueva unción que solo puede adquirirse a través del fuego de la prueba, nueva autoridad espiritual que se gana solamente a través del valle de la humillación voluntaria. Lo que parecía el capítulo final de tu historia era apenas el prefacio de algo infinitamente más grande. El clearing de tierra para construir algo que eclipsaría todo lo que había sido antes. Era muerte aparente que precedía a resurrección gloriosa. Cuando finalmente emergieron las primeras señales inconfundibles de tu resurrección espiritual. Cuando los brotes verdes de tu nueva vida comenzaron a romper la superficie de la tierra que había sido tu sepultura temporaria. Quedaron completamente shock, paralizados por una realidad que desafiaba toda su comprensión de cómo funcionan las cosas en este mundo. ¿Cómo era posible? Como alguien que habían enterrado con tanto cuidado, que habían sepultado bajo toneladas de desprestigio y olvido. Estaba regresando no solo vivo sino más fuerte. Más ungido que nunca antes. Sus mentes racionales no podían procesar esta inversión total de lo que consideraban una victoria definitiva y permanente. No comprendieron la verdad fundamental de que habían participado involuntariamente en tu proceso divino de siembra para una cosecha que sería exponencialmente mayor que lo que habían intentado destruir. Fueron instrumentos inconscientes en las manos del gran jardinero celestial, que usa incluso las intenciones malévolas para producir belleza eterna. Oh, después de tu resurrección espiritual completa, ya no eres simplemente una persona individual tratando de sobrevivir en un mundo hostil. Te convertiste en un árbol frondoso y fuerte que produce frutos abundantes para alimentar a muchos y ofrece sombra protectora para todos los que buscan refugio. Bajo tu cobertura espiritual expandida, lo que intentaron destruir para siempre se multiplicó de maneras que sus mentes, limitadas, nunca podrían haber imaginado.
donde pensaron haber plantado un fin definitivo e irreversible. Dios germinó un nuevo comienzo que impactará no solo esta generación, sino las generaciones futuras que vendrán después. La lección más poderosa que emerge de esta experiencia transformadora es que no todo lo que parece enterrado está realmente muerto para siempre. A veces está apenas siendo plantado en el suelo de la experiencia humana para una cosecha que será infinitamente mayor que cualquier cosa que la mente humana podría concebir o anticipar. ¿Estás pasando por un periodo de aparente derrota en tu vida ahora mismo? ¿Te sientes enterrado por las circunstancias? Sepultado bajo el peso de la oposición. Comparte tu experiencia en los comentarios y permite que otros encuentren esperanza en tu testimonio de fe en medio de la oscuridad aparente. Cada estrategia cuidadosamente arquitectada que diseñaron contra ti se convirtió, por la justicia divina, en un boomerang espiritual devastador que regresó con fuerza multiplicada contra ellos mismos, como ondas que regresan con mayor intensidad después de chocar contra un acantilado inquebrantable. Era como si existiera una ley invisible, pero absolutamente real, redireccionando automáticamente toda la energía negativa enviada en tu dirección, devolviéndola a sus remitentes originales con intereses acumulados que harían temblar a cualquier usurero terrenal. Los mismos métodos crueles que usaron para intentar destruirte sistemáticamente se convirtieron en los instrumentos precisos de su propia caída espiritual y material. La trampa elaborada que cavaron para ti se convirtió en el abismo donde ellos mismos cayeron sin posibilidad de escape. La cuerda que prepararon meticulosamente para ahorcarte se convirtió en el lazo que los ató a sus propias destrucciones. Esto no fue coincidencia cósmica o golpe de suerte extraordinaria que trabajó a tu favor. Fue el resultado directo e inevitable de una protección sobrenatural que opera automáticamente cuando alguien intenta perjudicar a un elegido divino, como un sistema de defensa espiritual que se activa sin intervención humana. Es como tratar de quebrar un espejo que ha sido blindado con materiales inquebrantables. Toda la fuerza del impacto regresa contra quien intenta destruirlo, multiplicada por la resistencia del material que no puede ser dañado por fuerzas externas. Cada mentira venenosa que esparcieron sobre tu carácter eventualmente fue expuesta bajo la luz implacable de la verdad. Pero el proceso de exposición reveló mucho más sobre la naturaleza corrupta de ellos que sobre cualquier defecto real en tu persona. Sus propias calumnias se convirtieron en espejos que reflejaban la condición de sus propios corazones llenos de malicia. Cada acusación falsa que fabricaron contra ti se volvió como un boomerang divino contra él, sirviendo como evidencia incontrovertible de su propia deshonestidad sistemática y malicia premeditada. Sus propias palabras se convirtieron en testigos hostiles en el tribunal de la opinión pública y la justicia divina. Lo más irónicamente poético de toda esta reversión sobrenatural es que al intentar manchar tu reputación con barro de sus propias almas sucias, terminaron puliéndola hasta que brillara como oro puro que ha pasado por el fuego del refinador. Cada intento de disminuirte públicamente terminó destacando aún más tus cualidades genuinas y auténticas. Era como si estuvieran trabajando involuntariamente como tus asesores de relaciones públicas espirituales, promocionando tu carácter a través de contrastes que hacían resaltar la diferencia abismal entre la luz que llevabas y la oscuridad que habitaba en ellos. Las alianzas artificiales que formaron contra ti, cimentadas únicamente por el odio común hacia tu persona, se convirtieron inevitablemente en fuentes de conflicto destructivo entre ellos mismos. El veneno que intentaron inyectar en tu vida comenzó a circular por sus propias venas relacionales,
corroyendo los vínculos que los mantenían unidos en propósito malévolo. La desconfianza que trabajaron tan arduamente para sembrar a tu alrededor germinó como mala hierba dentro del propio grupo de conspiradores, creciendo hasta estrangular la comunicación efectiva y la cooperación que necesitaban para mantener sus ataques coordinados. Los vínculos maliciosos que los unían temporalmente se revelaron demasiado frágiles y superficiales para soportar la presión que sus propias acciones. Habeon Credo. Como una casa construida sobre arena. Su coalición comenzó a desmoronarse desde los cimientos cuando las tormentas que habían desatado llegaron a sus propias vidas. Cada recurso valioso que movilizaron para atacarte sistemáticamente se convirtió en un desperdicio que los debilitó estructuralmente, dejándolos más vulnerables a los contraataques que la vida misma comenzó a lanzar contra ellos, mientras gastaban tiempo precioso, energía limitada y recursos finitos conspirando contra ti. Sus propias bases personales y profesionales estaban deteriorándose por falta de atención adecuada. La obsesión destructiva que desarrollaron por derribarte los cegó completamente a oportunidades genuinas de crecimiento personal y éxito profesional que pasaban delante de sus ojos como trenes que no podían ver debido a su enfoque monomaníaco en tu destrucción. Ficaron tan patológicamente focados en demolerte que perdieron completamente el rumbo de construir sus propias vidas de manera positiva y productiva. El resultado inevitable fue un estagna, o que los colocó cada vez más atrás en la carrera de la vida, mientras tú seguías avanzando hacia destinos que ellos jamás podrían alcanzar. Ahora contemplan los destrozos completos de sus propios planes cuidadosamente elaborados y comprenden, demasiado tarde para cambiar el resultado, que cada movimiento contra ti se había convertido automáticamente en un movimiento contra sus propios intereses y bienestar a largo plazo. La lección devastadora que aprendieron al precio más alto posible es que atacar a alguien protegido por fuerzas superiores es como declarar guerra contra un ejército invisible pero invencible que pelea batallas en dimensiones que la estrategia humana no puede alcanzar ni comprender. Suscríbete al canal ahora mismo si esta revelación está impactando tu corazón, transformando tu perspectiva sobre cómo Dios obra en las situaciones más difíciles de nuestras vidas. Forma parte de esta comunidad de fe que está creciendo día a día. El favor divino es como una corriente poderosa e invisible de energía espiritual, que fluye constantemente hacia aquellos que están perfectamente alineados con los propósitos celestiales y los planes eternos del Creador. Cuando ellos eligieron conscientemente oponerse a ti, automáticamente se colocaron contra esa corriente divina. Y las consecuencias comenzaron a manifestarse sistemáticamente en absolutamente todas las áreas de sus vidas como dominós, cayendo en secuencia perfecta. Relaciones que antes parecían sólidas como fortalezas de piedra, comenzaron a deshacerse sin explicación aparente que sus mentes confundidas pudieran. Personas que los habían apoyado lealmente durante años empezaron a alejarse. Gradualmente, como si un instinto profundo les advirtiera sobre el peligro espiritual de mantener asociación con quienes habían tocado lo intocable. Oportunidades doradas que antes llegaban a sus vidas con la regularidad de las mareas comenzaron a escasear misteriosamente, secándose como fuentes que pierden su manantial subterráneo. Era como si una protección invisible pero absolutamente real hubiera sido removida sistemáticamente de sus existencias, dejándolos expuestos a fuerzas adversas que antes no podían tocarlos. Mientras tanto, en un contraste que desafiaba toda lógica humana, tú comenzaste a experimentar exactamente lo opuesto de lo que ellos estaban viviendo. Puertas que habían estado cerradas herméticamente durante años empezaron a
abrirse con facilidad sobrenatural, como si manos invisibles estuvieran girando llaves celestiales. Personas genuinas, íntegras y de corazón puro comenzaron a gravitar hacia ti con una atracción que parecía magnética, como si reconocieran intuitivamente una frecuencia espiritual que resonaba con sus propias búsquedas de autenticidad y verdad. Oportunidades surgieron en momentos inesperados y de maneras que no podrías haber planificado o manipulado con esfuerzo humano. El favor que estaba siendo sistemáticamente retirado de ellos como castigo por sus acciones contra un protegido divino estaba siendo dirigido hacia ti como compensación celestial por la injusticia que habías soportado con gracia. Supernatural. En la esfera financiera, que para muchos es el indicador más tangible de bendición o maldición. Negocios que antes habían prosperado bajo su administración empezaron a enfrentar dificultades inexplicables que desafiaban toda lógica económica y análisis de mercado. Inversiones que parecían absolutamente seguras, según todos los indicadores financieros, comenzaron a dar pérdidas que los expertos no podían explicar con teorías económicas tradicionales. Fuentes de ingresos que habían sido confiables, como relojes suizos durante décadas, empezaron a secarse misteriosamente, como ríos que pierden su caudal durante sequías espirituales. La prosperidad material que habían acumulado a través de años de trabajo comenzó a escurrirse por sus manos como agua que no puede ser contenida en recipientes. Sus hijos comenzaron a experimentar un aislamiento creciente que los confundía profundamente porque no podían identificar razones específicas para este cambio en sus círculos de influencia. Las invitaciones a eventos importantes disminuyeron gradualmente hasta casi desaparecer completamente. Los círculos sociales que antes se abrían automáticamente para recibirlos comenzaron a cerrarse como flores que se cierran al detectar cambios en el ambiente. La influencia que antes ejercían, naturalmente, en grupos y organizaciones, empezó a evaporarse como niebla matutina bajo el sol implacable. Las personas comenzaron a cuestionar su integridad y confiabilidad basándose en comportamientos sutiles que antes pasaban completamente desapercibidos, como si un velo hubiera sido removido de los ojos de quienes los rodeaban. Desarrollaron una aridez interior profunda y persistente que no podían explicar con lógica humana ni resolver a través de esfuerzos religiosos tradicionales. Las oraciones que antes fluían naturalmente se volvieron mecánicas y vacías, como si estuvieran hablando a un cielo de bronce que no respondía a sus súplicas. La paz interior que quizás habían conocido en épocas anteriores se transformó en inquietud constante que los seguía como sombra. Una ansiedad de fondo que no podían silenciar con entretenimientos, medicamentos o terapias humanas. Ese espacio sagrado donde el alma descansa y se restaura, se volvieron agitados campos de batalla, repletos de pesadillas inexplicables y ansiedades que los perseguían hasta en el único momento del día que debería ofrecerles respiro de sus tormentos. Lo más devastador de todo este proceso de deterioro era su naturaleza gradual, pero implacable, como cáncer que se extiende silenciosamente por el cuerpo hasta que los síntomas se vuelven imposibles de ignorar. Cada día traía nuevas evidencias de que algo fundamental había cambiado en el tejido mismo de sus realidades. El más impresionante de todos estos efectos destructivos es que no estaban limitados únicamente a ellos como individuos, sino que comenzaron a extenderse como ondas concéntricas hacia sus familias, círculos más cercanos, como una maldición generacional operando en reversa. Las consecuencias de sus acciones contra ti comenzaron a afectar a aquellos que estaban conectados a ellos por vínculos familiares o asociación cercana.
sus cónyuges comenzaron a experimentar dificultades inexplicables en sus propias carreras y relaciones. Sus hijos enfrentaron obstáculos inusuales en escuelas y actividades sociales. Era como si una nube espiritual hubiera descendido sobre todo lo que tocaban, contaminando con dificultades lo que antes había sido bendecido con facilidad, mientras sus vidas entraban en una espiral descendente que parecía acelerarse. Con cada día que pasaba, tú experimentabas una ascensión sobrenatural que desafiaba todas las leyes naturales de causa y efecto que ellos creían comprender. El fuego espiritual que encendieron contra ti con intenciones destructivas se convirtió por la justicia perfecta del Altísimo en la hoguera devastadora que los consumió completamente, transformando sus propias vidas en un infierno terrenal que ellos mismos crearon, con sus propias decisiones malévolas. Cada llama de odio puro que alimentaron en sus corazones, cada chispa de envidia corrosiva que permitieron que creciera, cada llamarada de malicia premeditada que dirigieron en tu dirección como armas de destrucción, regresó amplificada exponencialmente, transformando la totalidad de sus existencias en un panorama de desolación que jamás habrían podido imaginar en sus peores pesadillas. La energía destructiva que movilizaron con tanto cuidado y dedicación terminó, volviéndose como tornado descontrolado contra sus propias estructuras de vida, como un incendio que se sale completamente de las manos de quien lo inició y consume la casa donde habita, destruyendo todo lo que una vez consideraron valioso e importante. La malicia que cultivaron como jardineros del mal encontró su camino de regreso hacia ellos con la precisión de un GPS espiritual, destruyendo sistemáticamente todo lo que había sido importante y significativo en sus vidas, dejando solamente cenizas donde una vez había habido sueños, esperanzas y logros. Descubrieron de la manera más dolorosa y costosa posible que el mal tiene una naturaleza inherentemente autodestructiva, como un ácido espiritual que eventualmente corroe el recipiente que lo contiene. Cuando envías energía negativa concentrada hacia alguien que está protegido divinamente, esa energía no puede penetrar la cobertura celestial que lo rodea. Entonces, rebota automáticamente de vuelta hacia su fuente original con fuerza, multiplicada por la resistencia divina, buscando desesperadamente un objetivo donde descargar toda su carga tóxica. Y el único objetivo disponible son aquellos que la generaron en primer lugar. El odio que cultivaron como si fuera una cosecha preciosa se convirtió en un ácido emocional que corroyó sus propios corazones desde adentro, destruyendo su capacidad de experimentar alegría genuina, paz interior o satisfacción real con cualquier aspecto de sus vidas. La amargura que alimentaron deliberadamente como si fuera medicina para sus egos heridos se transformó en un veneno letal que envenenó sus propias almas, contaminando cada relación, cada experiencia, cada momento de sus días con el sabor amargo de la desilusión y el resentimiento. La envidia que nutrieron como una mascota favorita se convirtió en un cáncer espiritual que devoró implacablemente su paz interior y su capacidad de disfrutar cualquier logro o alegría de vivir, dejándolos como cascarones vacíos de lo que una vez habían sido como seres. La obsesión enfermiza que desarrollaron por destruirte se convirtió en la fuerza misma que destruyó sus propias vidas de manera sistemática e irreversible, mientras enfocaban patológicamente toda su energía vital, tiempo precioso y recursos limitados en derribarte. Descuidaron completamente atender sus propias bases existenciales, permitiendo que todo lo que realmente importaba en sus vidas se desmoronara alrededor de ellos como edificios condenados. Ahora viven permanentemente en las cenizas humeantes del incendio devastador que ellos mismos provocaron con sus propias manos.
Experimentan en su propia piel el dolor exacto que intentaron causarte con tanta dedication. Sienten en lo más profundo de sus propias almas el vacío existencial que quisieron crear en tu vida con tanta determinación malévola. La hoguera que prepararon meticulosamente para ti se convirtió en su propia prisión de tormento perpetuo. Un infierno terrenal de su propia creación, donde deben vivir con las consecuencias permanentes de sus elecciones destructivas. Mientras tanto, tú emergiste del proceso completo como oro puro que ha sido refinado en el fuego. MC, más precioso y valioso que nunca antes en toda tu existencia. El fuego que ellos diseñaron específicamente para consumirte se convirtió por la alquimia divina en el instrumento perfecto de tu purificación espiritual y fortalecimiento de carácter. Saliste completamente victorioso de una batalla que parecía imposible de ganar. Mientras ellos quedaron para siempre presos en las consecuencias devastadoras de sus propias elecciones autodestructivas. Llegamos al final definitivo de esta jornada de revelación y el mensaje es cristalino como agua pura. La justicia divina nunca falla ni una sola vez. Nunca se atrasa ni un minuto. Nunca olvida ni el más pequeño detalle. Fuiste vindicado de forma completamente sobrenatural. Elevado de una manera que ninguna fuerza humana jamás podría haber impedido o